La presencia de Donald Trump, las conversaciones paralelas con China, las negociaciones impulsadas por actores árabes y las protestas que acompañan la cita del G7 muestran que el encuentro excede ampliamente la agenda tradicional de esta reunión, que más que un encuentro económico como históricamente ha sido, la cumbre se ha convertido en una prueba del liderazgo global en medio de una crisis que sigue afectando los mercados energéticos y la estabilidad internacional. La clave número 1 entonces tiene que ver, para explicar, para entender el contexto, qué es el G7 y por qué sigue siendo importante. El grupo de los 7, más conocido como el G7, reúne a las principales, desde la Guerra Fría, lo que se llamaron las principales democracias industrializadas del mundo. Es una cumbre económica que reúne Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón, aunque ya no representan la mayoría de la economía mundial como ocurría durante la Guerra Fría, siguen concentrando una parte fundamental del Producto Interno Bruto global, el sistema financiero internacional y, ojo con esto, de la capacidad militar de Occidente. La importancia del G7 entonces no radica en que adopte decisiones vinculantes, sino en su capacidad de coordinar posiciones políticas y militares entre las principales potencias occidentales frente a determinadas crisis globales. En los últimos años, las reuniones del grupo han estado marcadas por la guerra en Ucrania, la competencia con China, la transición energética, la inteligencia artificial y las cadenas de suministro críticas. La cumbre actual adquiere especial relevancia porque coincide con un momento delicado para la economía global. El bloqueo parcial del estrecho de Hormuz ha afectado, como sabemos, los mercados energéticos, los precios del petróleo y el transporte marítimo internacional. Por ello, el conflicto entre Estados Unidos e Irán se transformó en uno de los principales temas informales de la reunión, desplazando parte de la agenda económica original. Además, la cita funciona como una señal hacia otros actores globales. Lo que acuerden o no acuerden las principales potencias occidentales será observado atentamente por China, Rusia, los países árabes y los mercados internacionales. Vamos a la clave número 2. La negociación de Irán y el rol de Donald Trump. La gran novedad respecto a semanas anteriores es que el escenario pasó desde una posible escalada militar hacia una negociación todavía incierta, pero confirmada por Estados Unidos. Durante los últimos meses, Estados Unidos e Irán han mantenido una combinación entre presión militar, amenazas públicas, negociaciones indirectas mediadas por países como Pakistán, Omán, Qatar y Arabia Saudita. Trump anunció recientemente la suspensión del ataque militar que, según afirmó, estaba programado contra Irán, y la decisión fue presentada como una señal para favorecer las negociaciones, aunque simultáneamente siempre mantiene la amenaza de retomar operaciones militares si es que no se alcanza un acuerdo satisfactorio. El principal punto de conflicto sigue siendo el programa nuclear iraní y las sanciones económicas y el futuro del estrecho de Hormuz, una de las rutas más importantes del planeta para el transporte de petróleo y gas. La presencia de Donald Trump en el G7 ocurre después de su viaje a China y de su encuentro con Xi Jinping, donde el mandatario chino buscó instalar la idea de que las relaciones entre ambas potencias debe evitar caer en la llamada trampa de Tucídides, el riesgo de que una potencia emergente y una potencia dominante terminen enfrentándose militarmente. La situación se ha vuelto aún más compleja tras el anuncio de una próxima visita y hecha ya la visita de Putin a Pekín, consolidando a China como el centro de coordinación diplomática para distintos conflictos globales. En este contexto, Donald Trump llega al G7 enfrentando una presión
creciente, necesita, y lo anunció durante la mañana, mostrar avances concretos en las negociaciones con Irán para así reducir el impacto económico del conflicto y demostrar que mantiene capacidad de liderazgo internacional en un escenario cada vez más multipolar. Vamos a la clave número 3. Las protestas, la presión internacional y los posibles resultados de la cumbre. Como ha ocurrido en realidad en numerosas reuniones internacionales, la cumbre ha estado acompañada por manifestaciones y movilizaciones de organizaciones pacifistas, ambientalistas, sindicatos internacionales y movimientos críticos a la organización. Las protestas se han concentrado especialmente en torno a la guerra en Medio Oriente, la política exterior de Estados Unidos, el impacto económico derivado por la crisis energética. Una parte importante de los manifestantes cuestiona que las negociaciones sigan desarrollándose bajo una lógica de permanentes amenazas militares. Todavía existen críticas hacia las potencias por el impacto que el conflicto está teniendo sobre los precios de los alimentos, el combustible y el transporte en países en desarrollo. Desde el punto de vista diplomático, la cumbre, evalúa en medios internacionales, podría producir 3 escenarios principales. Un primer escenario donde se consolida la tregua, donde los líderes del G7 respaldan las negociaciones en curso, apoyan la reapertura gradual del estrecho de Hormuz y entregan respaldo político a los mediadores árabes que están facilitando los contactos entre Washington y Teherán. Un segundo escenario habla de un acuerdo parcial en donde se logra avanzar en aspectos específicos como la navegación marítima, el comercio energético, el intercambio de garantías de seguridad, pero sin resolver todavía el problema nuclear ni las sanciones económicas. Y un tercer escenario de estancamiento en donde las conversaciones continúen sin resultados concretos y el conflicto permanezca congelado en una situación de tensión permanente con riesgo constante de nuevos incidentes militares. Para los mercados internacionales, la principal razón de esta cumbre y de este grupo de los 7, la primera señal será cualquier indicio relacionado con la normalización del tránsito en el estrecho de Hormuz, que ya lo veíamos durante el turno AM. Donald Trump ha intentado dar por secretaría, ¿cierto? Por decreto anunciar la apertura del estrecho. La reapertura plena de esa vía marítima permitiría estabilizar los precios energéticos y reducir parte de la incertidumbre acumulada económicamente durante los últimos meses. Por ello, aunque formalmente se trata de una cumbre del grupo de los 7, de las 7 economías industriales de Occidente, gran parte de la atención estará puesta en una pregunta mucho más concreta. Si las negociaciones entre Estados Unidos e Irán avanzan hacia una paz duradera o si el conflicto seguirá condicionando la economía y la política mundial durante el resto del año. Estas fueron las 3 claves sobre la cumbre del G7.